Tónica replicante. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Todos sean una vez más bienvenidos a una nueva edición y vamos por la 69 de Tónica Replicante. Les habla encantado como cada día Javier de Andrés, que no podría hacer nada como lo que escuchan ustedes. Algunos me consta que han escuchado hasta los 69 programas con este, lo cual es síntoma seguro de algún tipo de enfermedad o trastorno que tendría que ser digno de estudio. Va por ellos este programa número 69 y como digo, no sería posible sin mi querido Beto Zúñiga. ¿Cómo estás? Muy contento, hermano, como siempre. Que además realiza una tarea de producción tan extraordinaria como que está consiguiendo invitados para todas las semanas, lo cual no deja de ser muy complicado teniendo en cuenta que estamos hablando de profesionales de un gremio como es el mundo del cine, la televisión, todo lo asociado con el séptimo arte y con la pequeña pantalla, que tienen todos, lógicamente, sus ocupaciones. Pero no sé cómo lo hace Beto, no sé si les soborna o algo. Voy liando a la gente. Hoy va liando a la gente y esta semana tenemos de nuevo una invitada con la que charlar este ratito. Pues Beto, cuéntanos, ¿quién nos acompaña hoy? A ver. Tenemos otra invitada de lujo, puros invitados de lujo en esta Hombre, ocasión. todos. Y en esta ocasión es una invitada muy particular porque nos va a hablar de la investigación del cine de no ficción. Entonces está con nosotros la doctora Paola Lagos. ¿Cómo estás, Paola? Qué gusto que estés acá. Muy bien, José Alberto. Buenas tardes para ti, buenas tardes para Javier. Muy agradecida también de esta invitación de Tónica Replicante y contenta de poder compartir con ustedes esta tarde y contarles un poco qué estoy pensando, qué estoy investigando y que vamos a charlar sobre cine no ficción, que para mí es siempre un placer. Hombre, tiene mucha materia que tratar, tenemos mucha materia que podríamos tratar con Paola, además siempre de máxima actualidad, ¿no, Beto? Sí, por supuesto, vamos a platicar de algo, un suceso interesantísimo que le acaba de ocurrir, porque ni más ni menos que acaba de publicar un libro. Tuve la oportunidad a finales del año pasado de asistir a la presentación, ya hablaremos de él, pero antes me gustaría presentarla, por supuesto, porque ella es máster en teoría y práctica del documental creativo, es doctora en comunicación también, comunicación audiovisual por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es académica en la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional de Cataluña, la UIC, y autora justamente del libro David Perloff, La imagen bisagra como pensamiento cinematográfico intersticial, publicado por la editorial Shangri-La 2024. Y pues le damos la más cordial bienvenida a Paola, porque además tiene un currículum larguísimo que ya nos irá platicando algunas cosas. Es de Chile también, eso también lo celebro. Lena, claro que sí. Hermana latinoamericana. Así es. Y bueno, pues yo creo que la primera pregunta habría que hacerla de una manera muy interesante. ¿Cómo te encontraste a este cineasta David Perloff? ¿Quién es? ¿Cómo chocas con él? Hace mucho tiempo, hace muchísimos años, yo te diría que ya hace cerca de tal vez 20 o 25 años fue el primer encuentro que tuve con David Perloff. Cuando en ese tiempo vivía en Barcelona, he tenido dos etapas, digamos, de vivir en Barcelona. Y la primera fue cuando vine a estudiar precisamente el máster en cine documental en el año 2000 o así. Y en ese momento, un profesor de esas iluminaciones, ¿no?, que uno tiene gracias a ciertas personas en la vida que te las atraviesas y que cambian radicalmente el flujo de tu existencia. Y bueno, fue algo así, en una clase muy random, muy X. Este profesor pone la copia de la copia de la copia de un VHS en ese tiempo, ¿verdad? Y pone 10 minutos de unos diarios documentales que yo no había visto nunca en la vida, que no había oído hablar de este autor. Nadie en realidad en la clase había oído hablar de él. Y la verdad es que me voló la cabeza. Fue esos momentos así como que tienes una revelación, ¿no? Que descubres algo completamente nuevo. Y me enamoro de lo que había visto. Pero claro, en ese momento era imposible acceder a esos diarios que estaban, como te digo, en la copia de la copia de la copia de un VHS, de un autor que en ese momento estaba vivo en Israel y cuyas copias de los diarios estaban solamente en 16 milímetros en ese momento. Y había una copia en 16 milímetros. O sea, o yo viajaba a Israel a ver esos diarios o era imposible encontrarlos en ningún sitio.
Pero claro, como tengo una personalidad un poco obsesiva, quedo con esta bala atravesada, como decimos en Chile, y no me quedo quieta hasta no dar con los diarios muchos años después. Estoy de vuelta en Chile en el año 2005 o así. David Perlot, me entero que había muerto y me consigo el mail de su viuda, de Mira Perlot, su viuda y cómplice y musa. Una mujer fantástica que acaba de morirse un par de meses atrás y con quien tuve una correspondencia a partir de entonces preciosa, y le pregunto si había alguna forma de acceder a estos diarios, y ella me cuenta en ese momento que los diarios efectivamente estaban solo en 16 milímetros, pero que se estaba preparando en ese momento una muestra para hacer una retrospectiva de los 6 primeros diarios, que son 6 primeras horas en 16 milímetros, en el Centro Pompidou, en París. Y que con suerte, si esta muestra recaudaba el dinero suficiente y el interés suficiente, se iban a hacer un etalonaje, además de los 16 milímetros, se iban a lograr hacer más copias en 16 milímetros eventualmente, y un box de DVD. Yo le digo, por favor, cuando ese box de DVD salga, quiero ser la primera persona en tenerlo. Y así sucedió, ¿no? Te hago un cuento que es muy largo, te lo intento resumir. Y así sucedió, me consigo desde el sur de Chile, provincia, ¿no? Fue muy difícil en ese tiempo, era mucho más difícil acceder a las cosas que hoy. Estamos hablando hace no tanto tiempo atrás, pero el mundo era otro realmente hace 25 años. Totalmente. Y me hago con esta copia y logro por primera vez ver los diarios completos. Esa primera parte de los diarios completos, porque en realidad son más. Y ahí yo digo, no, yo tengo que hacer algo con esto algún día. Tengo que tomarlo en serio y estudiarlos en profundidad e investigar sobre esto. Y con el tiempo fui además accediendo a los otros diarios, que son en total 10 horas de diario. Él hace estos primeros 6 capítulos de una parte que se llama Diary, entre 1973 y 1983, en 16 milímetros, y luego 3 diarios más, entre el 90 y el 99, en vídeo. Todo esto muy doméstico, con herramientas muy precarias. Y un último diario que se llama My Stills, que acaba precisamente un par de meses antes de morir y que va sobre su obra como fotógrafo, porque David Perlot fue un cineasta, un artista visual y un fotógrafo de origen brasileño, digamos, brasileño más bien, de origen judío, de ancestros judíos. Y es así como doy con su obra, y recién, te diría que 10 años después de ese segundo encuentro, decido postular a una beca para hacer un doctorado y dedicarme a investigar en profundidad su obra como mi tesis doctoral. Y así fue, así lo hice. Beto es el de los amantes del cine documental. Beto es el que está más a un extremo y yo quizá a otro. Yo soy más del cine de no ficción, ¿vale? Pero es verdad que respeto mucho el cine documental, porque he tenido la oportunidad, muchas veces gracias a él, de ver auténticas obras maestras de cine documental. Pero tengo un conflicto que lo he compartido también con Beto alguna vez. La democratización, el acceso de las plataformas, nos está metiendo por los ojos documentales que no lo son y que están basados en testimonios puros y duros, sin documentación alguna, sin prácticamente imágenes que verifiquen lo que están hablando las personas. Yo no sé si estamos en un momento como que tenemos que parar y recordar lo que son las líneas maestras y lo que es la cátedra y lo que dice el dogma, si me puedes permitir utilizar esa expresión, de lo que es el cine documental. A ver, yo creo que el cine documental, si hablamos de cine documental y hablamos de cine de no ficción, que a veces aparentemente se tratan con la misma, ¿no?, bajo el mismo cajón de sastre, pero puede entrar tal vez demasiadas definiciones allí, ¿no? Uh-huh. Yo distingo, y cuando te digo distingo, no hay un juicio de valor, porque creo que en el fondo cada aproximación a la realidad exige alguna forma distinta de tomar esa realidad, pero sí que hay distinciones, por ejemplo, entre el reportaje y el cine documental. Y ocurre mucho que cuando tú le hablas de documental a la gente que no necesariamente tiene un conocimiento en cine, lo que se imagina es un reportaje, ¿no? Y el cine documental es algo diferente. El reportaje está más vinculado a una matriz periodística, ¿no? Y el cine documental viene de una raíz eminentemente cinematográfica. Por lo tanto, las aproximaciones de verdad de cada forma a la realidad son distintas.
Y en ese sentido yo creo en la libertad, digamos, de cada autor, básicamente, de aproximarse a la realidad con las herramientas y con el tratamiento y también con los límites de trabajo, con la verosimilitud, ¿verdad? Que cada obra exija, en la medida en que, por supuesto, estemos hablando de un terreno que, por el hecho de estar inherentemente vinculado a lo real, sí que tiene unos condicionantes éticos que son importantes, ¿no? Que tienen que ver en el fondo con ese respeto a la honestidad. Ya no hablemos de objetividad, porque yo creo que el documental se mueve absolutamente en el terreno de la subjetividad y de la libertad creativa. Tanto es así, y podemos hablar de esto más rato si también les interesa, que por ejemplo ahora, que entiendo que estamos en España al menos se está celebrando el Día del Cine, y que coincide además con el tema de los Óscares, etcétera, los documentales que están nominados a los Óscares hoy, al menos 4 de los 5 que están nominados, o al menos 3 de los 5, digamos, se enuncian desde la primera persona, desde una subjetividad radical, ¿no? Para abordar temas políticos, para abordar temas históricos, para abordar temas muy mayores, ¿no? Que trascienden al yo, por así decirlo, pero que surgen desde ese lugar de lo subjetivo decididamente, ¿no? Como un rasgo del documental contemporáneo que no solamente se circunscribe a lo que antes eran los extramuros, estamos hablando de los Óscar, estamos hablando del epítome del mainstream y de la industria, y allí están hoy compitiendo al menos 3 de los 5 documentales desde el lugar de la primera persona, o sea, una subjetividad que ya es digamos, el motor, ¿verdad?, de gran parte del cine documental. Entonces, claro, yo no sé, por ejemplo, a lo mejor me puedes contar tú, Javier, qué entiendes, digamos, por este dogma del que... A ver, yo me refiero, yo soy estaba preparando ahora, mientras esperaba para grabar, estaba preparando una columna que hago en un periódico de aquí de Segovia, y me estoy dando cuenta de que me estoy convirtiendo en un clásico, ¿vale? Entonces a mí hay ciertas modernidades que me estomagan mucho, en el ámbito deportivo, que es sobre lo que escribo, y en el ámbito cinematográfico. A mí los híbridos, los géneros híbridos que están tan de moda ahora en el documental, por ejemplo, aquí en España, y no sé si eso los habréis visto, se ha puesto muy de moda, pues que ahora Miguel Bosé hace una docuserie de 4 o 5 capítulos en el que se sienta delante de una cámara y empieza a contar su vida y milagros, basado y amparado en los testimonios de sus amigos, de sus conocidos, de sus queridos, en los que él cuenta su versión de las cosas. Evidentemente evita todo tipo de polémicas asociadas a sus salidas de madre de últimamente, y se convierte en un lavado de imagen absoluto hacia una persona. Alaska también tiene otro similar, en el que, bueno, ha reconocido después de un montón de años y de que todo el mundo ya lo tuviéramos más o menos claro, pues que es bisexual, que tiene unas condiciones, bueno, en fin, estas cosas. Entonces, estos híbridos a mí me terminan enganchando porque los termino viendo, ¿vale? Y me generan más interés a lo mejor que un documental que podamos ver, que nos puedan contar una situación dramática, porque uno puede pensar, bueno, bastantes penas tengo yo, que no son penas, pero sí que me afectan como para andar viendo las penas de los demás, ¿no? Y eso es a lo que voy. A mí últimamente me estoy dando cuenta de que estos híbridos y a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre. Y entiendo que hay últimamente muchas cosas que no se llaman por su nombre. Por eso es por lo que quería yo abrir este melón, quizá demasiado pronto. pero... No, a mí me parece muy interesante, pero creo que también obedece mucho precisamente a lo que estás señalando tú, que tiene que ver con el acceso a unas tecnologías, en el fondo, que permiten que todos se sientan que son cineastas, y que todos son periodistas, y que todos, en el fondo, podemos opinar y montarnos, ¿verdad?, un espectáculo con las herramientas que nos da la tecnología. Y creo que también eso es problemático, naturalmente, sobre todo cuando hablamos de gente que, por X privilegio, tiene más acceso que otros a situarse en un lugar, en una tribuna, en la que se siente, ¿verdad?, con el poder de decir cosas, y a lo mejor esas cosas en realidad nadie quiere oírlas, bueno, no, pero es que luego no tiene nada que decir, ¿no? No, el contrasentido de todo esto, y es lo que me castigo yo, amigo, es que luego lo veo, ¿sabes? Claro, o sea, puede ser entretenido, ¿no? Claro, es que luego lo veo y además... En la televisión ocurre exactamente lo mismo. Claro. La televisión también es entretenida y también concita la mayor cantidad de audiencias, pero eso no significa que eso sea un producto de buena calidad, ¿no? Y entonces siento que, claro, que esa crítica, que es muy válida, a ver, la puede asumir el documental y la puede asumir la ficción, porque hay unas series que también, o sea... Bueno. Y la puede asumir la televisión, y en el fondo es algo que es transversal a los tiempos, ¿no? O sea, que yo
no me haría cargo de que el documental sea digamos, el problema de aquello. Por cerrar este, estoy monopolizándolo yo y tampoco quiero, porque Beto tiene muchas cosas que preguntar, pero yo siempre he asociado el documental a lo que has comentado tú, a la faceta periodística, ¿vale? Y entonces cuando veo estos productos que de periodismo tienen más bien poco, sino es más de otra cosa, pues es lo que a mí verdaderamente me chirría. Aparte de que no consigo identificar muy bien el formato, si me están vendiendo televisión, si me quieren vender otra cosa, pues yo el documental lo asocio siempre o casi siempre al rigor, a periodismo y a transmitir la realidad desde una perspectiva objetiva y no subjetiva, como bien has dicho, que están además ahora de tanta actualidad en las nominaciones de los Oscars. Sí, Ya un clásico, Javier, entonces estás transformado en un clásico. Completo. Siempre ha sido un clásico, ¿eh? Desde muy joven ya tenía alma vieja. Bueno, lo digo porque en el fondo, claro, tu concepción del documental, claro, que es en realidad la que muchas veces prima en la opinión pública, Mm. yo creo que es más aquello que se acerca a, siendo que son efectivamente terrenos muy difusos, ¿no? Pero se acerca mucho más al reportaje. Ujú, eso es. Y el reportaje tiene una historia que corre en paralelo al cine documental y que muchas veces también se cruzan, pero que no son en estricto rigor lo mismo, al menos a mi modo de entenderlo. Y lo que te digo, prueba de ello es que, por ejemplo, en un espacio súper hegemónico e institucional, como pueden ser los premios Óscares, hay muchos documentales que hoy están precisamente desde ese lugar del subjetivo, lo que no le quita el rigor, ¿no? Lo que no le quita el rigor. Lo que no le quita. Sí, la objetividad, que yo tengo allí grandes problemas también con eso. Y Que es muy problemático ese. Nos daría para un programa completo el tema de la objetividad, la subjetividad en el cine. Y perdón que te interrumpí tan abruptamente, Paula. Yo quisiera irme un poco más para atrás. Ya nos contaste cómo fue tu encuentro con David Perloff, ¿no? Con este cineasta de origen brasileño, judío. ¿Cómo o en qué momento y de qué manera se hace la investigación en cine? ¿Cómo se hace la investigación en cine? Para las personas que no están vinculadas desde el rigor académico, desde la parte, ¿cómo podríamos describirlo, no? Tratando de dotar de una dimensión, pues a lo mejor muy abstracta o a lo mejor muy general, pero ¿de qué manera se hace, no? Porque me lo han preguntado algunas personas, ¿cómo se hace la investigación de cine, no? O sea, como esta curiosidad genuina, ¿no? Que emana de decir, bueno, cuando se hace investigación científica, pues hay alguien que está, el cliché, en un laboratorio con un microscopio, tal, pero ustedes que se dedican a investigar cine, ¿cómo lo hacen? ¿Ven muchas veces la película? O sea, entonces, sería interesante que desde tu perspectiva como investigadora, como alguien que ha hecho másters, doctorado, tal, pues que nos puedas compartir cómo es ese día a día de tu profesión, ¿no? Como investigadora de cine. Sí, bueno, nuevamente me pasa un poco lo mismo respecto al tema de la investigación, con respecto a lo que hablaba hace un rato de cómo las diferentes formas de aproximarse a la realidad. Creo que también hay diferentes formas de aproximarse a la investigación, sin duda, sobre todo por lo que acabas de señalar, José Alberto, que en el fondo es que somos personas estudiando películas, no somos científicos de delantal blanco estudiando ratas de laboratorio, con todo el respeto que eso me amerita, pero sí que es compleja muchas veces este complejo, valga la redundancia, que desde las ciencias sociales, de las humanidades, de las artes, se tiene respecto a carreras científicas que sí son o que sí requieren un rigor metodológico mucho más cuantitativo, mucho más objetivo, etc. Acá nos estamos situando nuevamente desde un terreno que en el fondo exige una rigurosidad asociada a unos ciertos pasos, efectivamente, a unos ciertos pasos metodológicos, pero que las técnicas, ¿no? Las técnicas de análisis metodológico sí que van a responder al tipo de objeto de estudio que tú estés trabajando. Entonces, sí, lo primero, por ejemplo, en investigación con cine, entendiendo que hay muchas formas de aproximarse también a las obras, pasa por lo que decías tú, ¿no? Efectivamente, ver mucho cine. Y ver no solamente las películas que están analizando, sino que un corpus que muchas veces lo excede y que son
otros discursos que dialogan potencialmente con esa película, ¿no? Lectura, por supuesto, arroparte, amoblarte de un marco teórico que te dé las herramientas históricas, las herramientas de análisis textual, las herramientas de análisis audiovisual, naturalmente, ¿no? Que pueden ser desde el lugar, por ejemplo, incluso desde las artes visuales, para analizar la imagen, o desde en la dimensión sonora para analizar los sonidos y las diferentes maneras, ¿verdad?, en que podemos aproximarnos a esas diferentes dimensiones que son narrativas, que son visuales, que son sonoras, que vienen desde el lugar de la comunicación, desde la enunciación, etcétera, etcétera. Semióticas muchas veces también, es decir, generalmente el cine bebe de diferentes herramientas lingüísticas incluso para aproximarse a su obra, y eso va a estar determinado por del tipo de objetivos que tú te traces, ¿no? No toda investigación en cine va a tener que tener los mismos pasos metodológicos. Los pasos metodológicos, primero que todo, van a responder a la hipótesis de trabajo que tú realices y a los objetivos que te traces. Y luego la metodología son simplemente, ¿no? Para simplificar, digamos, por decirlo claro, pasos que te van a ayudar a obtener unas respuestas posibles para el fenómeno al cual tú te estás aproximando. Y entendiendo además que precisamente porque no responden a unos estudios científicos duros, digamos, esas respuestas pueden ser tal vez aplicables simplemente a eso que tú estás estudiando y no necesariamente son extrapolables a todas las otras obras, ni mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay un marco que es un poco más acotado. Lo que yo estudié, por ejemplo, por ponerte un ejemplo de lo de mi tesis doctoral, ¿no? En David Perlov, perfectamente puede ser extrapolable como método, ¿verdad?, de trabajo y de estudio a otras obras, pero cada una de esas otras obras y cada uno de esos otros autores tendrá primero que hacer un ejercicio que le es propio, ¿verdad?, de trazarse unos objetivos, de trazarse unas hipótesis y de tal vez seguir unos pasos metodológicos similares para llegar igual a otras conclusiones, por ejemplo. En el fondo son como, a mi modo de verlo, ¿no? De alguna manera uno va abriendo ventanas. Uno va abriendo ventanas que le permiten a otros abrir otras ventanas, y así, ¿no? Creo que eso también es lo interesante y es lo gratificante de dedicarse a la investigación, porque finalmente tú avanzas un paso, avanzas, retrocedes, es un camino muy sinuoso, ¿no? Avanzas, retrocedes, das 2 pasos para adelante, 3 pasos para atrás y así. Es un proceso de ensayo, es un proceso de ensayo-error, por lo tanto, siempre, cualquier empresa metodológica y científica en la que uno emprenda, digamos, siempre se da este juego de ensayo-error, para abrir una ventana que tenga una posible lectura, ¿verdad? Y que contribuya en el fondo a conocer, porque finalmente, ¿qué es lo que nos interesa como investigadores? El conocimiento, ¿no? Hacer un aporte que puede ser más o menos significativo hacia el conocimiento y abrir una ventana de tal forma que luego otros investigadores que vienen después de ti ya tengan entonces una base de la cual poder ir, ¿no? Una madeja de la cual poder ir tirando hilos. Eso es como yo lo veo. Hablamos precisamente de aporte. Hay también que ser capaz de seleccionar ese campo en el que se puedan aportar cosas, ¿no? Porque hay otros que, por suerte o por desgracia, están más trillados, ¿no? Eso me parece a mí una tarea fascinante de inicio, el buscar el camino que pueda estar sin explorar y que pueda llegar también a realizarle a uno como persona, porque puedes encontrarte un camino inexplorado que no te interesa lo más mínimo. Totalmente. Bueno, yo soy de las que piensa que embarcarse en una investigación es un trabajo muchas veces solitario, tan de ratón de biblioteca, tan incomprendido, que la primerísima condición es trabajar en algo que te apasione, porque tú sabes que, te lo doy firmado, te vas a pasar años de tu vida estudiando algo que te tiene que apasionar, porque si no lo vas a terminar odiando, ¿no? Porque claro, te absorbe mucha energía, estás concentradísimo en ello, llegas a soñar con eso, lo que dices tú, José Alberto, es decir, yo las películas de Perlov es que ya me las sé de memoria. Si no las amara de la manera en que las amo, y que Claro. puede, que encima, claro, también llega un momento que tú dices, bueno, esto tiene que tener un final. El libro, que tú lo viste, José Alberto, tiene 620 y tantas páginas, también tiene que tener un corte, ¿no? Pero yo siento, o sea, amo tanto, ¿no? El cine que estudio, que cada vez que me enfrento a estas películas que he visto 500 veces, sigo encontrando
potenciales luces, ¿no? De las cuales poder seguir tirando, investigando y que en el fondo pensando, ¿no? Reflexionando, sí. Y ya que Pudieras encontrar cosas que ni el propio creador hubiera llegado a pensar, ¿no? Que pudieras Yo creo que descubrir. eso siempre es así. Yo creo que siempre es así porque es como pastelero tus pasteles. Creo que los creadores se dedican a crear y luego todo lo que un investigador o alguien que reflexiona sobre esa obra puede llegar a los rollos que podemos llegar a sacarles. Muchas veces los creadores es que no solamente ni los ven, sino que tampoco les interesa, porque no es eso lo que les tiene por qué interesar. Ellos están creando una obra, ¿no? Y luego todo el pensamiento y la reflexión que otros podamos elaborar alrededor de esa obra, pues no es, a la película ni le suma ni le resta de alguna manera, sino que con suerte a quienes sí que vayan a poder aproximarse a ese cine porque les interesa y puedan nuevamente, en el fondo, contar con luces para poder, en el fondo, acceder a mayores capas de comprensión de esa obra. Y eso sí que me parece que siempre es rico. Y eso es algo que se extrapola, creo, para todas las artes. Es decir, es muy distinto acceder al Louvre, por decirte algo, o al Museo del Prado, ¿no? Y a ciertas obras que uno quiera ir a ver, a analizar, simplemente viéndolas de cero, que ya es una experiencia que también es rica, ¿no? Porque también cuenta lo que me pasa simplemente al encontrarme con esa obra, ese primer goce estético, ¿no? Y luego, si quiero volver, porque esa obra resulta que me movió algo, ¿no? En lo más íntimo, en el cuerpo, ¿no? en la espina dorsal me pasaron cosas, entonces luego voy a ir a leer sobre esa obra, me voy a ir a comer todo lo que existe sobre esa obra. Y el próximo encuentro que tenga con esa obra, ya llegando arropada, ¿verdad?, de unas determinadas lecturas, me van a dar capas de esa obra en que seguro que voy a encontrar allí cosas que en un primer momento no encontré, ¿no? Y eso es apasionante también, porque finalmente hace que las obras de arte, y en este caso las obras cinematográficas, que son obras de arte también, sean un reservorio de sentidos inacabable, ¿no? Y eso es apasionante. Ya que hablabas de las ventanas y toda esta parte que nos estás compartiendo, yo quisiera hacerte otra pregunta en torno a la manera en que hay una editorial que dice, sí, nos interesa publicar un libro de esta extensión, ¿sí? Estamos hablando de una extensión considerable, en un momento en el que la inmediatez, la inyección de dopamina instantánea es lo que priva las imágenes, más que la parte de la lectura de los textos, la parte textual. ¿En qué momento esta editorial dice, sí queremos publicar este libro, ¿no? Queremos emprender contigo juntos esta empresa, ¿no? De hacer un tiraje de tantos libros. Que nos compartas un poco sobre eso, Paula. ¿Cómo fue el proceso? Tuve mucha suerte porque la verdad es que si yo soñé en algún momento con publicar mi libro en alguna editorial, siempre pensé en Shangri-La, porque es una editorial que es exclusivamente en ensayo cinematográfico y además en cine de autor, ¿no? Tú no encuentras cualquier película, digamos, o cualquier cineasta en Shangri-La, sino que hay una línea editorial muy clara hacia un tipo de cine de autor, en primer lugar. En segundo lugar, Shangri-La funciona como una asociación cultural sin fines de lucro. Es decir, son unos verdaderos Quijotes del cine, ¿no? De la reflexión alrededor del cine. Yo, la verdad es que los admiro muchísimo porque creo que hay una apuesta arriesgadísima, como dices tú, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, donde ya publicar es una odisea, publicar un libro, ¿no? Publicar un libro es una odisea. Y ellos lo hacen básicamente de eso, desde el lugar de una asociación cultural, lo que ya me parece fascinante. Y resisten, están resistiendo allí en un momento en el que es muy difícil resistir. Entonces, yo presento el libro a Shangri-La como primera opción. Luego, si me decían que no es Shangri-La, iba a buscar otras alternativas. Y ellos, sometieron el libro, por supuesto, al comité y les encantó, les gustó mucho. Y me dijeron, en todo caso, que era un libro, por supuesto, demasiado largo, que era muy caro de publicar, porque además es un libro que cuenta con imágenes en color. Muy caro de publicar y que básicamente ellos sabían que podían ir a pérdida, porque es de un cineasta que objetivamente no es conocido,
¿no? Y por lo tanto era un riesgo muy alto que ellos estaban dispuestos a asumir. Y yo entiendo que la razón por la cual ellos también asumen este riesgo es porque si bien entienden que es un autor de nicho, que es un autor que con suerte poca gente ahora conoce y ahora va a leer, también entienden que es un libro que, y lo digo sin falsa modestia, digamos, seguramente se vaya a transformar en un referente en lengua hispana, porque hay muy poco publicado sobre Perloff, primero que todo, y lo poco que hay es en hebreo y con suerte en algunos libros que tienen hebreo e inglés. Y hay un pequeño librito también que está publicado en Brasil, hay un par de textos que son compilatorios, pero no hay ninguno que haya sido un monográfico sobre su obra y que además haya captado toda su obra diarística, sino que mucho de lo que haya escrito está focalizado hacia estos 6 primeros diarios. Pero de toda la obra no había nada hasta el momento, y eso se hace entonces en un libro en español que se publica por ellos. Entonces yo entiendo que también hay una apuesta a futuro. Ahora, tengo que decir también con mucha alegría que me escribieron la semana pasada desde Shangri-La para hacer el balance de lo que el libro se había vendido en el año pasado, que se publicó en mayo del año pasado. Entonces, entre mayo y abril ya se han vendido 420 ejemplares. Caramba. ¡Bravo! Y es una ¡Aplausos! sí, la verdad es que sí, es una sorpresa muy, muy bonita, entendiendo precisamente que es un libro que iba a tener una lectura marginal, por así decirlo, pues resulta que no lo ha sido tanto. Y lo que tú me preguntabas, el tiraje de una primera edición son, entiendo, 700 ejemplares. Y ya vamos en más de la mitad, o sea que bueno, que esperemos que siga la buena racha. Seguramente la gente que escucha el programa va a ir a Shangri-La. Ahora hablamos de la página de internet, dónde se puede comprar, pero eso lo vamos dejando hacia el final. Javi, ibas a preguntar algo. No, yo te preguntaba que como creadora también de literatura social del mundo del cine, no sé si en tu caso concreto porque es difícil encontrar los trabajos de los que hablas, pero si tú recomiendas una lectura basada en el soporte audiovisual al mismo tiempo, o primero recomiendas leer y luego acercarte a lo que recomiendas o que comentas. Yo recomendaría ver primero. Sí, yo recomendaría, y no es tan difícil porque están todas sus diarios, de la primera parte de los diarios, los seis primeros diarios en 16 milímetros de los que les hablé, están en Vimeo On Demand. Ajá. Lo encuentras en Vimeo On Demand. Y es un poco más difícil encontrar efectivamente los diarios entre el 90 y el 99. Hubo un box de DVD a principios de los 2000, pero entiendo que tuvo un tiraje muy limitado y que está agotado. Me parece mucho que también bueno, David Perloff, que falleció el año 2003, tiene una hija que le ayudó a montar los diarios, y la vemos, de hecho, bueno, tiene 2 hijas, digamos, son hermanas gemelas, mellizas, y una de ellas, Yael Perloff, es de alguna forma la albacea de su obra y quien se ha dedicado, en el fondo, a resguardar la obra del padre y a contribuir también a su difusión. Y ella, por ejemplo, ha restaurado muchas de las obras, las ha digitalizado, porque no solamente son los diarios, él tiene una serie de otras películas también, tanto en documental como en ficción. Y hay mucho que está en Vimeo On Demand. No sé si incluso actualmente está la segunda parte de los diarios Updated Diary, los diarios revisitados. Puede que estén hoy día en Vimeo On Demand incluso. Entonces no es tan raro. Y bueno, y hay también, pero eso ya es claro, en diferentes lugares del mundo, ella va, digamos, muchas veces también a presentar la obra del padre y proyecta algunos de los diarios. Yo misma organicé, con ayuda de Yael, por supuesto, en el año 2022, una muestra comprensiva que abarcó por primera vez, se proyectan, eso sí que fue la primera y única vez que se han proyectado absolutamente todos los diarios en una muestra, nunca se había hecho hasta ahora, y lo hicimos aquí en el Zumzeig, en Barcelona, entre octubre y noviembre del 2022 se proyectaron todos los diarios. Y ahora, el día del lanzamiento donde estuvo José Alberto, ¿verdad?, del libro, también proyectamos My Stills, que es el único que se puede ver de manera unitaria, por así decirlo, porque es el último de los diarios. Entonces,
Pero sí, lo que tú me preguntabas, Javier, yo recomendaría tal vez primero ver la obra, y si la obra te gusta y te apasiona, entrar al libro. Igual a la gente que no le ha pasado nada con la obra, no tiene mucho sentido que lea el libro. Soy una pésima vendedora de mí misma, pero Bueno, creo que es sincero por lo menos decir eso, porque no tiene por qué gustarte, ¿no? Ahora, sí que fue muy bonito porque, claro, cuando hicimos, por ejemplo, esta retrospectiva en el Sumsech, aparte de la gente que le interesaba y tal, que era una oportunidad poder ver todos sus diarios, también tengo buenos amigos, y esos buenos amigos que no necesariamente se dedican al cine, ni mucho menos, y que de hecho es como, Paola, a ver, queremos ver a qué locura te has dedicado todos estos años, no sé, qué es lo que te tiene, a ver, vamos a ver a este famoso Perloff, ¿no? Pero amigos, como ya te digo, que se dedican a cualquier otra cosa y que no tienen necesariamente una sensibilidad particular con el cine, y quedaron muy impresionados y les gustó mucho. Es una obra en la que yo no espero que necesariamente le guste a todo el mundo, ni mucho menos, pero digo con sorpresa que gente que no necesariamente tiene una vinculación con el cine ni una sensibilidad particular, es un tipo de cine que puede ser bastante raro, entre comillas, le gustó mucho. Yo creo que las razones de eso es que el vértice, que eso sí lo trabajo en el libro, ¿no? Esta bisagra de la que hablo entre los mundos íntimos, personales, privados, familiares, y el mundo histórico, ¿no? El mundo que en este caso está atravesado por las guerras, por el conflicto del desarraigo, por lo que está ocurriendo, ¿verdad? En nuestro mundo, en el mundo en el que estamos inscritos de alguna manera, esa posibilidad de hacerlo desde un lugar de la intimidad, estableciendo diálogos en el fondo con el mundo de lo colectivo y de lo histórico, suele ser muy potente, suele ser muy, muy rico. De alguna forma también provoca una suerte de identificación, de decir, bueno, yo también podría hacer esto. Yo también podría hacer un diario de vida. Así como llevo un diario de vida escrito, puedo hacer un diario de vida con mi móvil. Se los muestro a mis estudiantes, por ejemplo, muchas veces que estudian documental, estos diarios, y siento que es muy rico también, porque David Perlo lo hacía eso, lo hacía sin recursos, lo hacía con una cámara que en ese momento era una cámara muy doméstica, después lo hizo con vídeo, es decir, con recursos muy amateur, ¿no? Y hay un impulso que se genera a la hora de decir, bueno, yo también podría hacer esto, yo también podría contar desde el lugar de mi vida lo que está ocurriendo, lo que veo a través de la ventana, lo que veo a través de la ventana de la televisión, lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? Entonces es un cine que de alguna forma moviliza, siento, y eso logra una empatía realmente. Hablando un poco del personaje, porque me parece interesantísimo, un personaje que de Brasil decide pues emigrar, ¿no? Hace una parada intermedia antes de llegar a Israel y se sitúa en París, ¿no? Y entonces tiene un choque, el cine le enloquece y de repente pues pasa, corrígeme si estoy mal, creo que son 3 años o no recuerdo cuántos años pasa por ahí, más o menos, 6 años está en o París. 6 años, no recuerdo, que en principio recuerdo como esta anécdota, ¿no? Que era como, pues solo voy un par de años, ¿no? Entonces su chica, su esposa le dice, a ver, chico, vámonos ya, ¿no? Tal cual. En su estancia en París, yo creo que fue un momento clave para su formación audiovisual, pues tuvo conectes, ¿no? O tuvo impactos, encuentros con gente muy crucial en la historia del cine, ¿no? ¿Cómo fue esa etapa cuando tú investigaste sobre la obra de Perloff? ¿Cómo fue esa etapa? ¿Cómo podrías como compartirnos sobre ese Perloff que estuvo en Francia, que fue crucial ese paso por ahí y que después llega a la parte de Israel y se dedica incluso también a la academia, ¿no? Y a hacer cosas que no le gustaban. Eso me gustaría que nos lo compartieras porque, claro, el día que tuvo la oportunidad de ir a la presentación, en ese momento cuando tú lo estabas narrando, me parecía interesantísimo sobre el personaje. Entonces yo dije, el día que invitamos a Paola al podcast, esta pregunta, aunque es muy larga, tiene que estar, ¿sabes? Tú me irás recordando más o menos si es que no cumplo con todas las expectativas de la respuesta, pero me vas recordando. No, adelante. Pero sí, fueron 6 años determinantes, absolutamente determinantes en su vida, precisamente en el encuentro con el cine. Porque cuando Perloff se va de Brasil a París, se va a estudiar Bellas Artes. Y de hecho entra en la Escuela de Bellas Artes de París,
Él había estado ya en Sao Paulo, ¿verdad?, pintando, y además había tenido un mentor que fue muy importante, que fue Lazar Segal, que es un pintor modernista en Brasil. Entonces él estaba inmiscuido en el mundo de la pintura, básicamente. Y llega a Brasil a estudiar, o sea, perdona, a París a estudiar Bellas Artes. Y en Bellas Artes él necesitaba un oficio, necesitaba trabajar, necesitaba dinero para poder sostenerse en París, y conoce a Henri Langlois, que era el director de la Cinemateca Francesa. Y Langlois le consigue un trabajo como tramoyista y como proyector de películas en 16 milímetros en la Cinemateca Francesa. Y entonces él allí proyectando las películas empieza a encontrarse con el cine, y particularmente con el cine moderno, ¿no? Con el cine del neorrealismo italiano, que influye fuertemente su manera de hacer películas, sobre todo en las primeras, por ejemplo, en su película In Jerusalem. La herencia del cine moderno, del neorrealismo italiano y de la Nouvelle Vague francesa es clarísima en esa película. Entonces empieza a enamorarse del cine, empieza a proyectar películas y a encontrar aquí un lenguaje que lo siente mucho más afín a sus intereses que el lenguaje de la pintura. Y de hecho hay unas cartas preciosas que él le escribe, un poco pidiéndole perdón a su mentor, digamos, a su maestro, a su gran maestro en pintura, y le dice: yo en realidad con la pintura y con lo abstracto es que no... en su encuentro con el cine de lo real, con un cine que trabaja incluso desde la ficción, pero evidentemente el neorrealismo italiano, el vínculo con la realidad que tiene es determinante, y lo mismo también en la Nouvelle Vague francesa. Entonces empieza a absorber y a beber todo este arte que lo trastorna, y encima, además, a conocer a estos autores protagónicos, de tal manera que, por ejemplo, estando en la Cinemateca Francesa, conoce a Alain Resnais, que le presta la primera cámara con la que Perloff filma, es una cámara que le presta a Alain Resnais. La primera cámara que compra es una cámara que le compra a Chris Marker, nada menos, ¿no? Su gran amigo y mentor en ese momento en materia de cine es George Gibbons, con quien comienza a trabajar en el montaje. Él comienza a montar para George Gibbons y se hacen grandes amigos, y la mirada que tiene sobre el cine es una mirada que está absolutamente determinada por esa pasión y por ese amor al cine que tiene, por ejemplo, un autor como el gran George Gibbons, ¿no? Que beben además de las vanguardias, de las primeras vanguardias cinematográficas. Entonces, conoce a Rossellini y empieza a trabajar con Rossellini en una serie de montajes también. Es decir, realmente llega en un momento crucial y se empieza a vincular, y de hecho por eso esa estadía, que originalmente iba a ser de un año simplemente, antes de irse a Israel, se empieza a quedar y a quedar y a quedar, y tal como adelantabas tú, José Alberto, llega un momento en que su mujer, que se había ido ya a Israel, y le dice: bueno, a ver, aquí o te vienes o esto se acaba, o sea, ¿cuánto más vamos a dilatar esto, no? Y él, por supuesto, opta por su proyecto familiar, no sin mucha dificultad, a dejar este París que amó profundamente, y luego en sus diarios cinematográficos también él vuelve muchas veces a París, a esta ciudad en la que además hizo grandes amigos escultores, ¿no? Sus primeras obras además como autor, también unas animaciones, por ejemplo, es decir, una serie de primeros pasos en el cine que fueron también sumamente determinantes. Entonces llega con toda esta mochila a Israel, a un kibutz, donde además no habían cineastas. Entonces, de alguna manera también el Estado israelí lo coopta como el cineasta del nuevo Estado, de alguna forma. Y le comienza entonces a solicitar y a financiar realizar una serie de películas, pero claramente esas películas tenían un potencial o un fin ideológico, ¿no? De alguna manera de ser afines a las políticas de crear el nuevo Estado. Y él, en principio, además convencido de ese proyecto, claro, empieza a trabajar en eso, pero tempranamente también se da cuenta en el fondo que eso tiene unas limitantes creativas, y que lo que a él le interesaba, que era realmente poner en ejercicio todo esto que había aprendido desde el lugar de la libertad, estaba constreñido de hacerlo precisamente porque se le estaba exigiendo hacer un tipo de obras, ¿verdad?, que tenían digamos, una matriz propagandística de alguna manera. Y por lo tanto él, en ese lugar, empieza a deprimirse, básicamente.
y decide abandonarlo todo, decide renunciar a toda esa posibilidad, incluso al financiamiento que se le estaba haciendo de parte del Estado de Israel a sus películas, decide renunciar a todo eso, pero no renunciar al cine, decide continuar haciendo cine, pero haciendo cine entonces ahora con lo posible, con lo pequeño, con aquello que tiene efectivamente las cuatro paredes de su casa. Entonces, encerrado, deprimido y con la guerra estallando, ¿verdad? Con la guerra del Yom Kippur en el año 1973, comienza a filmar esos diarios en ese estado anímico, ¿no? De haber renunciado a todo, de encerrarse en su casa, de aprender a usar una cámara que no sabía usar porque él trabajaba con operadores de cámara, entonces de coger una cámara de 16 milímetros y comenzar entonces a filmar lo que tiene en su casa y lo que puede mirar desde la ventana de su casa y lo que entra de la guerra a su casa a través del televisor y esta serie de ventanas que yo también trabajo, ¿verdad?, en el libro. Entonces, claro, entender eso y además es el mismo año en el que él efectivamente comienza a trabajar en la universidad. Él es uno de los fundadores del departamento de cinematografía de la Universidad de Tel Aviv y se encuentra además con este espacio donde enseñar se transforma para él también en un motor de salvación. Él ama enseñar también, ¿no? Y es un profesor que, bueno, que según comentan sus alumnos, y el libro tiene toda una parte donde yo recupero una serie de entrevistas y de documentos, etcétera, y los alumnos, los estudiantes hablan de él con un amor y con una admiración. Se ve que tiene que haber sido un privilegio haber asistido a sus clases, porque era un tipo que llegaba con una reproductora de cassettes de audio súper doméstica y les ponía, yo qué sé, música clásica a los estudiantes y los hacía oír música y eso lo vinculaba. Luego es un tipo además que conocía sin haber estudiado formalmente cine. Venía desde el lugar de las artes, era muy lector y además muy melómano. Y lograba entonces concitar todos esos cruces entre las diferentes disciplinas artísticas que además están atravesando toda su obra. Los diarios están llenos de referencias a la fotografía, a maestros de la fotografía, a maestros del cine, a otros maestros del cine, por supuesto, a otros maestros de la pintura, de la arquitectura, de la escultura, es decir, un tipo cultísimo, pero que se sitúa en un lugar tan modesto para hablar de estas grandes cosas, que se hace tan familiar, que eso es fascinante también, porque no es alguien que nos venga a contar un discurso sobre el arte desde un sentido, ¿verdad?, de las altas artes, sino que de la cultura popular. De tal manera que cuando vemos, por ejemplo, que él está hablando de la guerra, coge del estante de su casa un libro de los desastres de la guerra de Goya. Y es ese libro, ¿no?, y esas postales, además coleccionaba postales de arte. Y él va filmando sus postales, sus pequeños museos, ¿no?, en casa, que tienen las paredes llenas de postales y de, qué sé yo, de pintores renacentistas que admiraba mucho, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso, como te digo, de Goya, para hacer una reflexión respecto de cuál es la imagen justa, de cómo poder filmar un desastre como la guerra, cómo poder hacerse cargo de una imagen tan cruel. Y dice que es Goya el mejor reportero televisivo de todos los tiempos, que estuvo allí, que estuvo en el lugar de los hechos, que fue capaz de representar la masacre en su crudeza absoluta, y que lo que vemos, él critica a los medios de comunicación y en particular critica a la televisión por esta espectacularización de la guerra en la que finalmente tampoco nos empatizamos con nada, ¿no? Entonces, Hablas, sí. No, te decía que nos hablas de un cineasta con escrúpulos, que está muy bien. Nos hablas de un cineasta que alcanza un proceso top creativo cuando no tiene recursos y entonces lo tenemos que relacionar directamente con lo que hablabas del neorrealismo, la Nouvelle Vague y sobre todo aquí el cine español de Bardem y de Berlanga, que es un poco también el espejo que utilizamos en España de lo que veíamos en Francia y en Italia, ¿no? Y eso es un poco lo que va a mi pregunta. Al final, la decisión personal o la obligación de no tener demasiados recursos desarrolla una creatividad que al final es la que marca la tendencia, porque estamos de acuerdo que del neorrealismo para acá es donde empezó a implosionar el mundo del cine a mejor, ¿no? Y me ha llamado siempre mucho la atención esa, que todo parte de no tengo un duro, no me apoya nadie, no quiero ceñirme al poder establecido, soy un rebelde y quiero contar las cosas como son, ¿no? Y eso me ha fascinado siempre.
Tal cual, y Perlov es uno de los, diría yo, de los más interesantes representantes precisamente de eso, porque además lo dice con todas sus letras. El primero de sus diarios, de los primeros 15 minutos de sus diarios, él enuncia eso abiertamente. Dice, estoy aquí con mi cámara, estoy aprendiendo a usar esta cámara, ahora añado sonido, el cine profesional ha dejado de interesarme. No quiero nunca más volver a filmar profesionalmente. Quiero filmar con lo que tengo cerca, quiero filmar lo que está en mi poder, en mi posesión, sobre todo desde un lugar de lo amateur, básicamente, ¿no? Y entendiendo lo amateur también no solamente como lo aficionado, sino que también como quien efectivamente lo hace por pasión, lo hace porque ama, ¿no? Efectivamente, en este caso, el cine y su forma, y porque busca explorarlo como algo que es inevitable en este caso. Y además el diario ya te habla también, que sea la forma de un diario, te habla de esa inevitabilidad, ¿no? Como de algo que tiene que escribirse en este caso, que tiene que filmarse, que tiene que ser un recurso que también es un recurso de alguna manera de sobrevivencia en un estado de cosas y en un estado de vital, de una depresión, como te digo, y además de un estado de país que, bueno, que era la debacle, ¿no? O sea, el dolor por todas partes. Entonces, el cine pasa a ser allí, además de una herramienta desde el lugar de lo precario, bien entendido, ¿no? Desde el lugar de lo posible, de aquello que, o sea, yo puedo hacer esto también sin herramienta. Y él lo demuestra también en su obra visual, en su obra como dibujante. Sus dibujos, que son maravillosos, son hechos con crayones o con lápiz con boli, ¿no? O sea, el recurso da igual, yo no tengo que tener yo qué sé, una tela y óleos. Lo que lo que necesito es expresarme, ¿no? Y para eso puedo tener un crayón, y puedo hacer una obra fantástica con un crayón, o puedo hacer una obra fantástica con una cámara en 16 milímetros, que además no registraba audio, o sea que toda la dimensión sonora es una dimensión que está hecha también desde el lugar muy amateur de trabajar básicamente con cassettes de registro muy domésticos, y lo mismo cuando transita hacia el vídeo. Y lo dice, porque como es un diario de vida, está constantemente reflexionando sobre el propio cine. El diario de vida de un cineasta, en un porcentaje altísimo, nos habla sobre el cine, sobre las preguntas alrededor del cine, sobre el qué y cómo hacer, sobre el qué mirar, sobre el cómo, ¿verdad?, operar, ¿no? Entonces, en este caso, él manifiesta sus ansias, dice, me encantaría, y lo dice antes, lo dice cuando está trabajando en 16 milímetros todavía, me encantaría algún día poder tener una cámara de vídeo con la que trabajar mucho más libremente. Y luego, efectivamente, se pasa el vídeo, de tal suerte que en el primero de sus diarios hechos en vídeo, digamos, nuevamente está aprendiendo a utilizar una herramienta que desconoce. Y da cuenta de ese aprendizaje. Eso también es muy lindo, también, cómo sus diarios van dando cuenta del aprendizaje en una herramienta, ¿no? De parte de un cineasta. A mí lo que me llamó muchísimo la atención en esta película de los diarios que tuve la oportunidad de ver el día de la presentación de tu libro, era que justamente utiliza la imagen en movimiento para representar imágenes fijas, estáticas, pero con una cantidad de capas sonoras que me parece interesantísimo. O sea, juega con el ambiente que evidentemente está ahí como llevándonos a las fronteras de lo diegético, de lo extradiegético, a ver, estamos viendo una cafetería, escuchamos el sonido de una cafetería, pero también escuchamos cómo pasa el tráfico de la calle, y entonces hay toda una barrera que se va traspolando a la parte de, ¿cómo decirlo? A la parte del fuera de campo, ¿no? De lo que vemos, pero es un fuera de campo que está diseñado a partir de una imagen fija, de una imagen estática. O sea, estamos viendo sus stills, sus fotografías, que en realidad tienen un montón de vida y un montón de capas que analizar. Entonces, la pregunta es cómo la gente ¿cómo ha recibido la parte académica el libro, ¿no? ¿Cuál ha sido la retroalimentación que te han dado desde esta parte también de academia, ¿no? Y evidentemente seguro habrá muchos entusiastas que
han incursionado por primera vez en la vida de Perloff, en esta publicación tuya, y cómo te ha ido en ese sentido, ¿no? ¿Cómo ha sido la interacción a posteriori de la publicación? Sí, bueno, espero que sí, espero que el libro sobre todo lo lean, ojalá estudiantes, ojalá nuevos cineastas también, que puedan encontrar también allí una inspiración de quien trabajó con el cine desde un lugar de honestidad y desde un lugar de realmente hacer del cine y del arte parte de la mesa cotidiana, parte del pan, ¿no? No como algo ajeno a la vida, sino que como parte totalmente de la vida y de la vida más mundana, ¿no? De la vida más mundana, realmente de sentar el cine en la mesa. Y esa es una forma que él se vinculaba con todas las artes también. Lo que decías de la dimensión sonora es muy interesante, particularmente en My Stills, es que podemos entender que la película se divide básicamente como en tres grandes momentos, y en uno de esos momentos, en una de esas partes de la película, que es la última de hecho, y que supone una revisión precisamente de su obra en fotografía, de su obra como en la imagen fija, los diálogos que se dan entonces a partir del montaje y del tratamiento sonoro entre la imagen de movimiento y la imagen estática, a mi juicio son magistrales, son riquísimos, porque precisamente a partir del trabajo de montaje con fotografías que solían, a pesar de no ser fotografías digitales todavía en ese momento, o sea, que no era esta cosa de sacar y sacar fotos, ¿no? Sino que eran fotos que él efectivamente imprimía en película, digamos, fotos en película, sacaba muchas, y además sacaba de los mismos lugares, porque al igual que sus diarios, era el café de la esquina, todo lo que estaba en el fondo, lo que circundaba su vida y su cotidiano, no mucho más allá de lo que estaba en su manzana. Entonces, el portero de abajo, el ascensor, su hija, su familia, sus amigos, quienes lo iban a visitar, el café de enfrente, la tienda de la señora que vende, yo qué sé, de la librería de la esquina, etcétera, etcétera, quienes conoce además, iba nombrando, y en fin. Y como son muchas veces un montaje de fotografías fijas, la dimensión sonora les agrega un sentido de movimiento que hace que realmente se construya allí algo, una motion, digamos, ¿no? O sea, como realmente... Sí, el movimiento. Sí. Están totalmente en movimiento. Es decir, tienen vida. Tienen absolutamente vida. Tú te olvidas de que estás viendo fotografía fija. Es cine, simplemente lo que te encuentras allí. Que bueno, que luego si ya lo llevamos a un sentido mucho más primigenio, el cine no es otra cosa que claro. Fotografía fija en movimiento, ¿no? Que es la ilusión del movimiento. Bueno, pues como aquí se da la ilusión de movimiento a partir del montaje y de la dimensión sonora, a mí me parece riquísimo. Efectivamente me parece notable ese trabajo, así como otras formas también en las que se representa su escucha, la escucha de un inmigrante. Eso es muy interesante también, y lo trabajo en el diario en un capítulo que se llama Bisagras sonoras, por ejemplo, toda la atención que él le pone a la oralidad, a los acentos, a las canciones, que no necesariamente o no solamente a la música, a las canciones cantadas por gente que simplemente sienta en un momento, en un plano, y le pregunta que cante una canción, cante mal, cante bien, se acuerda, no se acuerda, da igual, tú entona una melodía y canta, ¿no? O esta obsesión que tiene con los acentos, o con los balbuceos, por ejemplo, cuando ya es abuelo y filma a sus nietas, con los balbuceos de las nietas cuando comienzan a hablar, es decir, un oído que tiene una sensibilidad muy, muy rica respecto de la oralidad, y que a mí también me pareció eso algo en que me detuve mucho en el libro, y que de hecho dio pie a otras investigaciones en las que también he seguido trabajando, no solamente en Perloff, sino que en cineastas que como él, de alguna forma tienen esta dimensión de la escucha súper desarrollada, ¿no? Y lo que me preguntaba respecto de la crítica y de cómo de la acogida que ha tenido el libro, bueno, estos son procesos lentos en general, porque, por ejemplo, yo qué sé, ha habido hasta el momento 2 o 3 reseñas en revistas científicas, ¿verdad?, del libro, que han sido muy, muy, muy generosas todas, de gente, de colegas que quiero y que admiro, y que la verdad es que han hablado muy bien del libro.
Por otra parte, otras que me han sorprendido, que no tenía ni idea, por ejemplo, que iban a salir, como en la revista, ay Dios mío, ahora se me fue el nombre de la revista en cine, española, pero de divulgación, muy importante. Nombre Caimán puede ser, perdón, exactamente. cuadernos de cine, sí. En Caimán, Cuadernos de Cine, salió una reseña cuando hubo, de hecho, un especial de los mejores libros publicados en España sobre cine, y eligen a 10 libros, y es uno de los 10 libros, y también la verdad es que tiene le dedican unas palabras muy generosas, es decir, en el mundo académico en lo particular, pero además que a mí me interesa mucho también que el libro no quede en el nicho de lo académico. O sea, de hecho, si publico un libro y no publico 10 artículos académicos que podrían haber sido el libro, si quisiera ceñirme estrictamente a lo que hoy en día demanda el mundo académico, y por eso publico el libro, es porque me interesa que trascienda el espacio de lo académico, que sea un libro de difusión, que sirva no solamente a intelectuales, digamos, sino que ojalá pueda... Y creo que es un libro que no reniega también de una forma ensayística, que tiene un vuelo, digamos, que no es un libro de divulgación, y la propia extensión del libro ya de alguna manera eso lo dificulta, ¿no? Pero que yo creo que es comprensible realmente por todo. O sea, tiene al menos esa pretensión. Yo lo escribí con una pretensión de que no se transforme en un libro críptico. O sea, eso es lo último que quisiera, ¿no? Sino que quisiera que sea un libro que esté abierto para cualquiera que realmente le interese y pueda leerlo. De tal forma, por ejemplo, que yo que sé, que para mí es una de las más, lo íntimo, digamos, de las más grandes alegrías es ver a mi padre leyendo el libro, por ejemplo, ¿no? Que es un hombre que no tiene necesariamente por ejemplo, es un hombre que le gusta la lectura, pero que no tiene mayores herramientas en cine particularmente. Le interesa el cine como le puede interesar el cine a cualquier persona, pero no este tipo de cine necesariamente. Y entonces los comentarios que él me realiza, por ejemplo, me parecen súper interesantes, porque no solamente vienen desde el lugar del afecto, sino que de alguien que está comprendiendo realmente lo que está contenido allí. Entonces, claro, esas son pequeñas satisfacciones también que trae consigo la publicación. Beto, ¿procedemos o tienes algo más que preguntarle? Yo creo que hay que proceder, es el momento de proceder, por supuesto. Procedamos pues, Paola, como todos aquellos que visitan este programa, este podcast, Tónica Replicante, desde este mismo momento eres replicante de honor. Lo sepas, es una distinción que entregamos a todos nuestros invitados que ni Beto ni yo tenemos. O sea, ni Beto ni yo somos replicantes de honor. No acabo de caer en la cuenta ahora mismo. No lo somos. Llevamos 69 programas y no somos replicantes de honor. Y sin embargo, todos aquellos que han pasado por nuestro programa, que sí que son ya lo menos 20, ¿no? Por lo menos. ¿Cuánto? A ver, Paola es la replicante de honor número 25. 25 replicantes. A ver, las personas que nos están escuchando, evidentemente no van a ver esto porque yo se los estoy enseñando aquí a ustedes, pero a partir de este momento, ahí está viendo ya Paola, le haremos llegar su certificado de replicante de honor, y bueno, pues la verdad es que ha sido una charla muy, muy, muy interesante. Muchas gracias, Paola, por habernos dedicado pues tu tiempo también, ¿no? Y que nos hayas compartido en este tenor sobre tu publicación. Y ya que estamos hablando tanto de ella, tanto de este personaje, pues ¿dónde lo pueden comprar? ¿Dónde se puede conseguir? Es el momento de venderlo, y aquí le vamos a dar con todo. ¿Dónde se vende? ¿Dónde se puede conseguir? Y con eso después voy a agradeceros la escucha. Bueno, el libro está, la verdad que en la mayor cantidad de librerías en España. Está, por ejemplo, en la Central de Mallorca, está en la Central de El Raval, está en la librería de la Filmoteca, por ejemplo, también, está en La Laie, si mal no recuerdo, y sobre eso además se puede ir directamente a la página de Shangri-La y hacer pedidos a casa. Quien no quiere ir a la librería y quiere que el libro le llegue a casa, pues también lo compra directamente en la editorial, en la página de Shangri-La.
y lo encarga. Y ya está disponible en la Casa del Libro, también entiendo que está. Y cuando se ha agotado, porque también había un par de ocasiones en las que alguien me ha dicho así como tipo, fui a tal y no lo encontré, nada, lo pide en la librería y está al cabo de uno o 2 días. Así que la verdad es que dentro de España se puede encontrar bastante fácilmente. Fuera de España ya es un poco más difícil. De hecho, mis amigos chilenos han hecho unas odiseas para poder adquirirlo, pero también estoy enviando allí a la librería Metales Pesados en Santiago de Chile permanentemente libros para que también tengan salida allí. Y nada, la verdad es que agradeceros a vosotros, Javier, José Alberto, el interés, la escucha y el diálogo, que ha sido también muy enriquecedor para mí, y espero que quienes nos estén escuchando también estén disfrutando de estas palabras. Pues solo queda decir, además de darte, por supuesto, Paola, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Dónde nos pueden escuchar, querido Beto? Estamos en todas las plataformas de streaming. Es la pregunta todas. más fácil, Paola, es la pregunta más fácil que le hago siempre a Beto. ¿Dónde nos Claro, puede escuchar? ¿dónde? Porque En como lo todas puede las escuchar en plataformas de todas las streaming. plataformas, no se lo tiene ni que preparar. No, es que en realidad estamos literal en todas, iVoox, Spotify, Apple Podcast. Estamos también para la gente que nos ha escrito y que nos dice, no me TuneIn. gusta suscribirme, no me gusta pagar, pues en YouTube de manera gratuita también están ahí todos los episodios, incluido este, por supuesto, y entonces nos pueden alcanzar ahí y comentar. Todos los comentarios son bienvenidos desde nuestra red social en la que eventualmente vamos publicando cosas, que es Instagram, tónica_replicante, pero bueno, las personas que nos escuchan en todos los otros países que no son España, nos escuchan en más de 20 países, Paola, te lo compartimos y eso está muy, muy padre para nosotros, nos encanta que eso ocurra. La página de la editorial es Shangri-La Ediciones, Shangri-La se escribe SHANGRILA ediciones.com. Ahí está, ahí pueden encontrar su libro, que hemos hablado tanto del libro, pero no hemos dicho el nombre completo. David Perloff, La imagen bisagra como pensamiento cinematográfico intersticial. Así es. Y se puede, eso sí se puede encargar, de hecho, amigos, en Argentina, se puede encargar desde diferentes partes del mundo a través de la página que tiene convenio con DHL, o sea que generalmente el precio del cargo no es mayor, digamos, para llegar a todos los rincones del mundo. Ahí está. Pues dicho queda, que muchísimas gracias, Paola, que Gracias. seguiremos en contacto. Claro que sí, muchas gracias, Paola, hasta pronto. Aquí hablamos de cine, series, libros, revistas y otros. Tónica Replicante. Tónica Replicante.